Bueno, gente, continuemos con la segunda parte de la clase. ¿Quiénes son los participantes que van a intervenir para realizar un mapa de riesgo? Bueno, pueden ser autoridades locales, miembros de alguna organización comunal o líderes de esas organizaciones comunales, organizaciones no gubernamentales que habitualmente prestan servicios en la comunidad, personal profesional, tanto de instituciones públicas como privadas, personal de salud, etc. ¿Y cómo vamos a encarar la elaboración del mapa de riesgo? Bueno, en base a diferentes etapas. La primera es la organización del trabajo y se efectúa realizando una invitación a los miembros de la comunidad y a los actores claves, es decir, a los participantes que van a intervenir en la elaboración de dicho mapa. Acto seguido, se exponen cuáles son los motivos y los objetivos de la reunión para de esta manera poder incentivar a los miembros de la comunidad a que participen. Por ejemplo, aquí vemos, ¿sí?, en uno de los ámbitos de una comunidad, ¿sí?, cómo mediante un PowerPoint, por ejemplo, se puede llegar a poner en conocimiento de los mismos cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y obviamente de qué manera poder enfrentarlas. Sí, obviamente siempre hay gente que le importa poco o nada lo que están diciendo, ¿no? Bien, la segunda etapa de la elaboración del mapa es la discusión sobre los riesgos y las amenazas, explicándole, si por parte de gente que realmente entienda sobre el tema, a los componentes de la comunidad, dándole nociones de el significado de amenaza, de vulnerabilidad y de riesgo, para que luego, en una etapa en la cual se va a realizar un recorrido por la comunidad, los mismos componentes de la comunidad puedan identificar esas amenazas, esos riesgos, y los puedan graficar. Si, por ejemplo, riesgo de deslave y derrumbe de casas precarias. La tercera etapa es la preparación de una guía para la observación y la búsqueda de información. ¿Para qué sirve? Para indagar sobre la naturaleza de las amenazas más importantes, más significativas que pueden afectar a la comunidad. Entonces, pueden utilizarse algunas preguntas. Por ejemplo, en caso de ocurrir una inundación o un sismo en el área donde se localiza la comunidad, ¿qué zonas o qué obras de infraestructura o servicios resultarían más afectados? ¿Y por qué? Sí, esta es una imagen del deslave de Tartagal, en Salta. Otra pregunta, si por ejemplo, con un pronóstico de tormentas severas, ¿qué terrenos podrían inundarse? ¿Por qué? ¿Qué terrenos se han inundado con anterioridad? Y de esta manera ya tenemos una respuesta para la primera pregunta, ¿no? Si existe un arroyo o un río, ¿podría salirse de su cauce? ¿En qué zona? ¿En qué área? ¿Cuántas viviendas y de qué tipo hay en este área? Es decir, ¿cuáles serían las más vulnerables, las que estarían comprometidas? Con el mismo ejemplo de tormentas severas, ¿sí?, ¿qué terrenos podrían sufrir deslaves, deslizamientos y o desprendimientos? ¿Cuáles obras de infraestructura, como puentes, rutas, muros, etcétera, podrían resultar afectados? Y esto, sobre todo, porque evitaría la comunicación y la llegada de auxilio, o se resultaría peligroso para quienes corran en rescate, ¿no? Más ejemplos del deslave por el desborde del río en Tartagal, en Salta, ¿no? Con el mismo ejemplo de pronóstico de tormentas severas, ¿en qué puntos existe el riesgo de quedar incomunicados, ¿sí?, debido a que exista una obstrucción, por derrumbe, por ejemplo, o a colapso vial? Y la otra es cuáles focos de contaminación, áreas de relleno sanitario, fuentes de agua, etcétera, existen en la zona. Obviamente esto es para tener la precaución a posteriori del evento adverso.
La cuarta etapa es el recorrido por la comunidad. ¿Qué nos permite hacer este recorrido? Permite que obtengamos información sobre cuáles son las áreas que tienen mayor riesgo de amenaza, cuáles son las probables vías para evacuar a la gente, dónde se pueden localizar albergues, ¿sí? o zonas más seguras en caso de un evento adverso. Por lo general se requiere formar grupos de unas 5 personas con un tiempo estipulado para el recorrido. Y cada grupo tiene que tener una copia de la guía de observación, la que van a utilizar como modelo. Sí, aquí vemos como en un recorrido de la comunidad, ¿eh? Tanta gente de la comunidad como algunos funcionarios, ya se darán cuenta por la cara quiénes son los funcionarios, y por el color de la vestimenta quién es el funcionario principal, ¿verdad? Bueno, y para tomar la elaboración de una guía de observación, ¿sí? Para ver cómo se puede elaborar esta guía de observación que mencionamos, vamos a tomar como ejemplo la comunidad peruana de Piste, ¿sí? Que es una comunidad muy pequeña que se localiza en la parte norte de Calca, que pertenece a la región Cusco. Es muy pequeña, tiene una extensión de 69,71 hectáreas, son 70 manzanas, y son 324 habitantes. Bueno, estos datos son del año 2008. Lo importante es que se encuentra en el fondo de un valle, ¿sí? El valle del río Cochoc, y que está situada a una altitud promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y cuenta obviamente con posibles amenazas como inundaciones, avalanchas o deslaves. ¿Por qué tomé como ejemplo esta comunidad peruana? Porque les digo que realmente he tratado de buscar lugares en donde, de nuestro país, en donde se puedan haber realizado mapas de riesgo o guías de observación y desgraciadamente no encontré ninguno. Bueno, este es un mapa satelital, de la comunidad de Piste. ¿Ven lo que es? Este es el río Cochoc, ¿sí? Y esta es la localidad, la comunidad, que son más o menos 70 manzanas, 70 hectáreas. Y esto es lo que se pudo realizar elaborando esta guía de observación. Por ejemplo, dentro de los materiales de construcción, ¿sí? ¿Qué características tenían las viviendas? ¿Cuáles eran de adobe, de ladrillo, de pirca, de madera? Las alturas de la edificación, los estados de conservación. Basta. ¿Sí? Los puentes sobre el río, cuáles eran el ancho que tenían, la altura, de qué estaban construidos, si eran vehiculares o peatonales, si son públicos o privados, etcétera. Acá la susceptibilidad ante los sismos, ¿sí? De acuerdo al tipo de movimiento, qué era lo que se podía producir, si caídas de rocas, deslizamientos de roca, avalanchas de rocas, avalanchas de suelo, etcétera. Y aquí están determinadas las zonas críticas de inundación de acuerdo al lugar que se tome del río Cochoc, ¿sí? Y lo evalúan en un riesgo alto, medio, etcétera. Bueno, y acá está determinada la zonificación de peligros ante las inundaciones, las cuales lo clasifica como zonas de peligro muy alto, alto, medio o bajo. ¿Qué nos indica esto que acabamos de hablar? Que no se necesitan ni grandes recursos ni estar realmente en un lugar del primer mundo para poder hacer una guía de observación y elaborar en base a eso un mapa de riesgo adecuado. Ustedes vieron lo que es la comunidad, en dónde está y también vieron el trabajo que se realizó. Vale decir que siempre que se quiere, la mayor parte de las veces se puede, ¿no? Si hay voluntad. La quinta etapa de la elaboración del mapa de riesgo es la discusión y el análisis de los resultados parciales, es decir, ¿qué va a pasar? Cada grupo se reúne y discute entre ellos, ¿sí? La información que va a entregar, seleccionando de esta información qué es lo fundamental, lo más importante. Esta información es la que luego se va a trasladar al mapa de riesgo.
La sexta etapa es la elaboración colectiva del mapa de riesgo, es decir, en esta que es la última, toda la información recabada por los diferentes grupos es volcada al mapa de riesgo general. Por ejemplo, bueno, este es un mapa de riesgo de una comunidad que se llama San Antonio, ¿sí? En la cual se determinan cuáles son las zonas más riesgosas, ¿sí? Por dónde no puede transitarse, cuáles son el ancho de las calles para poder transitar, cuáles son las probables vías de escape, dónde pueden llegar a establecerse quizás los centros de evacuados, etcétera. Y también debemos tener en cuenta, sí, como una recomendación, que en los mapas se utilizan símbolos o dibujos para identificar algunos sitios importantes de referencia en el mapa. Por ejemplo, dónde están los centros de salud, dónde están las estaciones de policía, las de bomberos, cuáles son las oficinas gubernamentales, cuáles son accidentes topográficos importantes, por ejemplo, este, montañas que nos impedirían el paso, por ejemplo, ríos, arroyos, etcétera. ¿Cuáles son las instalaciones deportivas y educativas? Los estadios de fútbol y rugby, etcétera. Obviamente todo esto en base a dónde pueden establecerse los probables centros de evacuados. Si acá, por ejemplo, ¿sí? En este mapa de riesgo que se ha hecho en base a un mapa satelital, se observan las inundaciones por desborde del río, ¿sí? ¿Cuáles son las probables zonas de deslizamiento, de deslaves? ¿Eh? ¿Cuáles son las viviendas en riesgo? ¿Sí? ¿Dónde están los refugios? Es decir, los centros de evacuados, etcétera, utilizando signos y símbolos. Y también en los mapas se van a utilizar colores para señalar mejor las zonas de riesgo específico. Por ejemplo, el color rojo indica zonas de mucho peligro. El amarillo, zonas en riesgo. Y el verde, zonas libres de riesgo. Bueno, gente, espero haber sido claro y espero no haberlos aburrido. Si tienen alguna pregunta, por favor les pido que la adviertan en el foro. Muchas gracias por presentar la clase, por presenciar la clase, perdón, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, que sigan bien.